¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Acá Daniel Castillo, la clase de Introducción al Estudio del Turismo, nuestra quinta sesión. Hola, Socorro, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿qué tal? Liliana, Sara, Julio, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes por acá ¿Qué en tal? esta. Buenas noches, Daniel. Un ¿Cómo gusto. estás? ¿Qué tal? Qué gustazo. Gracias por el saludo y bienvenidos todos. Aquí, pues ya preparado para que vayamos a revisar el tema, a estudiar el tema, a analizar lo que tiene que ver con las implicaciones económicas. Buenas noches, profesor. Hola Liliana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Espero que todo bien por allá. Sé que se conectan de diferentes lugares. Este, entonces, pues saludos hasta allá donde están todos. Y estoy viendo aquí el, el, el chat con los saludos. Y bueno, en lo que damos un minutito más para, por si alguien más se va a conectar a la clase, recordarles que es muy importante para la universidad que nos apoyen haciendo la evaluación de desempeño que docente que van ustedes a encontrar ahí en su plataforma y que eso pues nos ayuda muchísimo para que podamos saber en qué cosas podemos mejorar, también por supuesto qué cosas estamos haciendo bien para continuar haciéndolas y sobre todo pues el tener otro medio, otro canal de comunicación con todos ustedes en donde pues bueno puedan expresar todas sus inquietudes, este, pues también, ¿por qué no? También compartir con nosotros algunas necesidades que estuvieran teniendo. Vaya, cualquier cosa que pudiera ayudarnos a ser mejor, estamos en la mejor disposición de que nos lo puedan compartir. Así que, por favor, ahí les pedimos que se den un tiempecito para que lo puedan hacer y que nos ayuden con eso que para nosotros es valiosísimo. Y bueno, pues dicho lo cual, déjenme empezar a compartir eh, presentación y acabo de hacer lo que hago todas las noches. Por apurarme a compartirla, no le puse que quiero también compartir sonido. Por ahí hay un videito que vamos a ver. Muy bien, pues como les digo, el día de hoy vamos a estar hablando de lo que son las implicaciones del turismo. Aquí nada más dejen hacerles una corrección porque no vaya a ser que se nos caiga el error y bajo ninguna circunstancia lo permitiremos. Muy bien, pues ahora sí, tenemos el tema interesante, yo diría muy interesante, de las implicaciones económicas del turismo. Y fíjense que me gusta muchísimo llegar a este punto del curso porque el turismo por sí mismo y hoy, más que en otras épocas, sabemos que pues es una de las actividades económicas más importantes de todo el mundo. Sabemos que hay países que basan su economía en el turismo, otros que, si bien es cierto, tienen otras alternativas económicas para desarrollarse, pues que se encuentran entre las primeras actividades económicas, como podría ser el caso de México y de varios países en Latinoamérica y en el mundo, que no únicamente se dedican al turismo, pero que gran parte de sus ingresos provienen precisamente del turismo, ¿no? Entonces, hola Guadalupe, qué gusto que ya estés con nosotros. Entonces, bueno, pues de esto vamos a estar platicando ahora porque la verdad es que resulta uno de los temas más importantes. Se dice que en una economía en donde puede ser la tercera actividad más importante, como voy a poner el caso de México como ejemplo, nosotros en primer lugar pues tenemos ingresos por el tema del petróleo. En segundo lugar, tenemos ingresos por el tema de las remesas, lo cual no es de extrañarse, pues por la cercanía que tenemos con Estados Unidos y la cantidad de mexicanos que viven de aquel lado de la frontera. Y en tercer lugar, tenemos el turismo.
el turismo como la tercera actividad más importante. Y así dentro de las primeras actividades, países como España, países como Francia, a la par de las otras actividades económicas que desarrollan, pues tienen el turismo, no se diga los Estados Unidos de América, otro país que le apuesta muchísimo al turismo, a pesar de tener riqueza en muchos otros ámbitos, por ejemplo, Canadá, que cuenta con grandes y potenciales, vamos a decir, áreas o ámbitos económicos que podría estar aprovechando, pues también le apuesta muchísimo al turismo. Otros países, por ejemplo, en Asia, ¿no? En donde la economía está basada, por ejemplo, en el comercio y en otras cosas. La misma China, Japón ha decidido invertirle mucho a este tema porque saben el beneficio o la implicación económica que tiene esto del turismo, ¿no? Y bueno, para irnos metiendo en materia, vamos, antes de ver un video, vamos a ver la pregunta de investigación. ¿Cómo influye económicamente el turismo en el desarrollo de un país? Y la verdad es de que es es un motor muy poderoso que va a activar la economía, además de una manera que otras industrias francamente no podrían, y es de manera muy rápida, en un corto plazo. Quien de pronto decide dedicarse al turismo va a poder ver los resultados en el corto plazo, ¿no? Este, grandísimos destinos turísticos se han desarrollado, como se dice coloquialmente, de la noche a la mañana. Encontramos lugares increíbles con una planta turística impresionante, con muchos atractivos. Pueden ser atractivos naturales, pueden ser atractivos creados, ¿no? Pero de pronto, pues tienen eso que se le conoce como el boom turístico, y la gente empieza a querer ir para ese lugar. Algunos que han gozado de el privilegio de permanecer en en el gusto de la gente y que repiten varias veces, es decir, varias veces lo visitan, y otros que, bueno, van y hacen turismo y eso, y el destino, pues un tiempo es, vamos a decir, famoso y eso, y otro tiempo, pues no tanto, ¿no? Y otros, pues que dejan de serlo, en fin, es muy cambiante, pero encontramos lugares que la verdad han permanecido en el gusto de la gente por, vaya, no por años, por décadas. Entonces, pues sí, económicamente influye. Hay un punto que voy a desarrollar muy ampliamente, pero se los voy adelantando para que sea como parte de su respuesta, el, la creación de empleos. La creación de empleos es una de las áreas que económicamente influye el turismo de manera exponencial. En muchos lugares, el 80% de la gente se dedica a trabajar el turismo. Hay lugares que casi le llegan al 100%, ¿no? Este, pues, por ejemplo, la mayoría de la gente que vive en lugares como Cancún, como Orlando, como Las Vegas, la mayoría, no todos, porque claramente al desarrollarse un destino, pues empieza a tener necesidades de una ciudad, y en donde debe de haber también doctores y abogados y dentistas y tienditas y de todo, ¿no? Para para poder pues avanzar, vamos a decir, o para poder salir adelante con sus actividades económicas, pero también sociales, de desarrollo, es decir, crecen mucho más allá del turismo, ¿no? Vamos a ver un video, denme un segundo y compartimos el video.
Profe, no se le ve nada en la pantalla. Sorry, sorry. Aquí está. Ahí vamos.
Bien, pues ahora ya sabemos más a qué me estaba refiriendo con todo este asunto de cómo hay países cuyo poder económico vamos a pensar que a lo mejor no requeriría de implementar una actividad económica como es el turismo. Sin embargo, la segunda economía más poderosa del mundo, la tercera, dependiendo del ranking y del año, pero una de las economías, vamos a decirlo más apropiadamente, más poderosas, más fuertes, más consolidadas del mundo, está hoy diciendo, ven a mi país, porque ya se dio cuenta de que el turismo, pues, es un generador de recursos económicos, pues casi ilimitado. Países como China hoy ya te invitan a ir a conocerla, cuando anteriormente, pues francamente, no había ni una sola promoción de China de que venos a conocer. Y así, muchos países que podemos decir antes a lo mejor no habían pues caído en la cuenta de que el turismo podía ser un gran generador de desarrollo, de riqueza, vamos a decirlo tal cual, porque pues entre los países que desarrollan o han desarrollado turismo con mucho enfoque en consolidar la economía que tienen, pues vamos a mencionar desde Canadá, Estados Unidos y España, Francia, Alemania, el Reino Unido, la misma Australia, India, China, ¿no? Turquía, por ejemplo, está haciendo una campaña espectacular para que vayan a conocerlo y está creando productos turísticos, pues ciertamente atractivos para que la gente quiera ir a conocer Turquía, por ejemplo, y por mencionar algunos, hay muchísimos países que le apuestan en serio al turismo y eso, pues la verdad es de que me da muchísimo gusto. Muy bien, entonces vamos a un encuadre rápidamente. Este encuadre pues tiene que ver con lo que dice la Organización Mundial de Turismo y la Secretaría de Turismo en México, por poner un ejemplo. Cada país tiene un organismo propio de turismo. En México, que es el ejemplo, pues es la Secretaría de Turismo. Sé que en algunos países se llama Ministerio de Turismo. Sé que en otros países se llama instituto, por ejemplo, el INGUAT, que es el Instituto de Turismo Guatemalteco. Perdón, el Instituto Guatemalteco de Turismo es INGUAT. Ministerio, secretaría, pero hay un área, una dependencia encargada de ver todo lo relacionado con el turismo. En México está al nivel de la secretaría. Fíjense, para que se den una idea, de acuerdo a nuestra estructura gubernamental, las secretarías de Estado, que dependen directamente de la presidencia, pues son quienes se encargan de cada rubro importantísimo en el país. Entonces, es tan importante para nosotros el turismo que está al mismo nivel como secretaría que la Secretaría de Educación, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, que en los últimos años, vaya que resaltó su nombre. Entonces, pues, aquí, como les digo, la Secretaría de Turismo, con mucho apoyo y con todo lo que hace la Organización Mundial de Turismo, son los organismos más importantes responsables de la educación, porque claro, el turismo no se podía seguir dando de forma empírica. El turismo tenía que profesionalizarse para dar el siguiente paso, que es lo que justo estamos haciendo, ¿no? Profesionalizándonos y el conocimiento ya lo tenemos. Nada más falta como ponerle un orden, ¿no? Perdón, le avancé una diapositiva. Entonces, bueno, hay forma de que se pueda acceder a educación, claro, especializada en el ámbito turístico, la formulación de políticas y la introducción de legislación pertinente para garantizar que el turismo de calidad se proporcione a la población en general a todos los visitantes, ¿no? Asimismo, supervisa la aplicación de los programas que están diseñados para llegar a buen término
los objetivos. ¿Como cuál programa? Pues como los programas que hay en cada país para fomentar el turismo. Por ejemplo, el programa de Pueblos Mágicos, que en mi opinión ha sido el programa turístico más exitoso de todos los tiempos, en donde se estableció, a ver, aparte de las playas, ¿qué es lo que más llama la atención de México en el mundo? Y pues podías decir las ciudades, ¿no? Y la verdad es de que si se habla de ciudades, a lo mejor son mucho más atractivas las americanas, un Nueva York, un Chicago, un Houston, por ejemplo. Entonces, a lo mejor no sería como el ideal, ¿no? De, ay, quisiera ir a las ciudades. No, creo que sí es cierto que vienen muchísimo a nuestras ciudades, sobre todo por cuestión de negocios, vienen muchísimo a las principales ciudades, pero en realidad como que de lo más visitado y lo que se volvió más interesante para los viajeros, pues eran los pueblitos, esa magia que hay en el interior de la República, en cada pueblito. Y entonces se dio por establecer un programa que se llamó de Pueblos Mágicos, en donde cada entidad que así lo quisiera, porque era una decisión de sus habitantes, no del gobierno, cada entidad que así lo decidiera y se organizara para hacerlo, iba a recibir el nombramiento de pueblo mágico. Claro, tenían que cumplir con la condición de tener cierto misticismo. Entonces, pues ya tienes el pueblo mágico en donde se hace el tequila, por ejemplo, o está el pueblo mágico de la Peña de Bernal, en donde pues está el tercer monolito más grande del mundo, y así, pueblos mágicos por todo el país y no saben la de gente que acude a visitar todos estos pueblos y que pasa pues un fin de semana muy agradable, unas vacaciones muy agradables, porque hay pueblos mágicos, bueno, nada más para no hacerles el cuento tan largo, varias veces ha salido como la ciudad más bonita del mundo, San Miguel de Allende, en Guanajuato, que está, por cierto, de aquí de Querétaro como a una hora, o menos de una hora, y es un pueblo mágico. A diferencia de Querétaro, que es una gran ciudad, es como la quinta más importante del país, pero no tiene un nombramiento como de pueblo mágico, por ejemplo. Ese es un programa, como puede haber miles y como en cada país puede haber diferentes programas, ¿no? También depende. Por ejemplo, Costa Rica tiene unos programas buenísimos para hacer turismo, sobre todo sustentable, ¿no? Ya ven que de hecho, ellos tienen una canción eh, que conocí cuando fui a Costa Rica, un país además que me encanta y que tengo muy buenos amigos. Uno de mis mejores amigos vive en Costa Rica y hago, de hecho, colaboraciones con él en YouTube y eso. Y dice en una parte de una de sus canciones que es la Suiza centroamericana. Yo les cuento, me confieso, pues cuando llegué, dije, está muy bonito, claro que sí, la gente es increíble, pero desde que te bajas del avión, o sea, no reparan en atenciones, en darte la bienvenida, etcétera. Pero sales y dices, está muy bonito, pero tanto como para ser la Suiza centroamericana, vamos a ver. Pues, ¿qué creen? Hoy les tengo que decir que sí, definitivamente sí, es hermosísimo y su programa para hacer turismo es envidiable, es ejemplar. Me llamó mucho la atención que pues a Costa Rica el turismo también es una fuente económica muy importante y entonces tome uno de los típicos tours que se hacen a la Isla Tortuga. Pues ahí te voy desde San José hasta la costa, mucho tiempo de camino, me pareció, pero valió mucho la pena. Llegamos, una embarcación muy decente y ahí vamos, ¿no? Bueno, muy decente, muy divertida, ¿eh? Música y todo eso. Llegas a una playa, es la isla. Desde la embarcación la ves desierta, así no ves absolutamente a nadie. En el camino te van contando que viven un grupo de personas, no me hagan caso,
40 personas, algo así. Son los habitantes. Llega el barco, se baja, tiene que las palapas, la mesita, y no sé qué. Te bajas en lo que estás viendo, donde te acomodas y eso, bajan todos. ¡Fum! Comida, bebida, sale la gente de ahí, te llevan a dar tours, recorridos y te enseñan que lagartos y que tortugas y caballos. Genial. Comes, disfrutas, estás todo el día. Termina el día y te invitan a subirte otra vez al barquito. Entonces te subes al barquito. En lo que te subes y te acomodas otra vez y todo eso, ya avanza el barquito de regreso a la costa. Es una isla donde fuiste. Volteas y bueno, un palillo, un popote, una servilleta, una colilla de cigarro, no ves en toda la playa. Es decir, queda exactamente como en la mañana que tú habías llegado a pues a disfrutar de la playa durante todo ese día. Es impresionante. Luego ya ven que fue muy sonado que allá hicieron escenas de Jurassic Park, de la película, que varias de las tomas que hicieron así pues tratando de dar esa ambientación a los dinosaurios y todo eso, pues se hizo en Costa Rica. Impresionante el cuidado que le tienen a sus plantas, ¿no? a sus, a su vegetación, a su fauna. En serio, mis respetos para los hermanos Picos. Y que finalmente, bueno, tengo una relación muy cercana con ellos, pero independientemente de eso, mis respetos. Un programa, sin duda, ambiental, enfocado en el turismo, que les ha permitido desarrollar turismo de esa manera. Así que, bueno, pues ese es otro ejemplo claro de dos cosas. Una, de que, de que, este, eh, de que el turismo es un generador de, de desarrollo, de prosperidad y pues dos, como muchos países se ven beneficiados precisamente por esta condición del turismo, que es en serio pocas cosas o pocas industrias podrían englobar todo lo que engloba el turismo, por ejemplo. Bueno, pues, ¿qué vemos aquí? Vemos que el turismo va a ser una actividad que conjuga la información, acciones, desempeño constante de tres actores. La industria del viaje como tal, que va a ser la infraestructura y estructuras turísticas, el gobierno, quien lo va a administrar, quien lo va a regular, quien va a hacer que las cosas sucedan con apego a la ley, ¿no? La ley, pues tratando de beneficiar o siempre buscar el bien de las personas. Los recursos turísticos que van a ser, pues pueden ser naturales o creados. Les decía hace rato, naturales, pues todo lo que te venga a la mente que tenga que ver con la naturaleza y creados todo lo que haya sido o hecho por el hombre, desde la zona arqueológica más antigua hasta el último rascacielos inaugurado, todo eso son creados, ¿no? Y pues esto, claro que va a tener insumos o va a necesitar de insumos para poderse llevar a cabo. En primer lugar, capitales que quieran invertir. Por eso no nada más es tan fácil. eh, o sea, la población tiene que entender que no nada más es tan fácil, me salgo a las calles, me manifiesto y me levanto en armas y voy contra el gobierno. Tengo que pensar en todo lo que implica. ¿Qué implica? Y tristemente podemos ver países que están hundidos en esta situación. El salirme a las calles y el crear un país inseguro y el que la gente esté inconforme y que todo eso se vale porque todos tenemos el derecho, ¿no? Pero hay que ver hasta qué punto no afectamos, por ejemplo, que la gente no quiere invertir.
Si no invierte, no hay trabajo. Si no hay trabajo, crece todo el tema de delincuencia y todo eso. Y es un efecto contrario. Al revés, quitando el círculo vicioso y convirtiéndolo en un círculo virtuoso, vamos a poder salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues tristemente aquí les tengo que decir que es un poco lo que nos pasa acá en México. No hemos dejado de ser atractivos para las inversiones, lo que pasa es que la ubicación geográfica nos ayuda mucho, pero sí es cierto que haya quien sí le ha dado miedo, dado todo lo que dicen en las noticias que pasa, porque tampoco es todo lo que dicen en las noticias que pasa o como lo dicen, ¿no? Pero sabemos que así son las noticias y no nada más aquí, en todo el mundo. Pues lo que vende es, pues todo ese asunto de malas noticias y negatividad y demás. Entonces, bueno, eso tampoco es de extrañarse, pero sí de tomarse en cuenta preciso para tomar buenas decisiones. Y sobre todo, pues para que las corrientes turísticas no se espanten y dejen de visitarnos en nuestros diferentes países. Que es una de las cosas que nos pasa a nivel Latinoamérica. Hay gente que está prefiriendo irse a países en Asia que les resultan igual de accesibles en cuanto a dinero, pero que al parecer no están tan emproblemados con cosas de seguridad como nosotros. Luego, pues van a estar dirigidos. Bueno, en insumos, perdónenme, están los capitales, o sea, las inversiones, bienes, el trabajo por sí mismo, ese lo deberían de subrayar porque trabajo es una de las bondades, de las más importantes bondades que genera el turismo, los sistemas y las estrategias. Parámetros, es decir, ¿qué requiero para poder desarrollar turismo y qué me va a mostrar que estoy desarrollando turismo? Bueno, la ética con la que voy a atender al turista. Todas las personas y en todas las profesiones se requiere de cierta ética profesional. En el turismo a lo mejor tenemos que hacerlo con mayor vehemencia porque estamos atendiendo personas siempre. Un error nuestro puede repercutir en un daño moral o físico a un viajero. Entonces, muy importante cómo nos vamos a conducir para lograr nuestros objetivos dentro del turismo. El emprendimiento es uno de los puntos que más nos permite hacer el turismo. Ahí vemos en la foto, algo típico. Puede ser cualquier negocio de renta de cosas, que si lanchas, que si paracaídas, muchas cosas. Entonces, pues el emprendimiento va a ser una de las áreas que con más facilidad, entre comillas, porque nada es fácil, ¿no? Hay que echarle muchas ganas, hay que estudiarle mucho, hay que ponerle mucha atención, pero vas a poder emprender. La calidad del servicio, ¿no? La suma de experiencias satisfactorias repetitivas que nos van a dar un índice de calidad que va a verse reflejado entre muchas cosas en algo muy simple, pero muy importante, la recomendación de boca en boca. Luego está la sustentabilidad, que es proteger, preservar, cuidar a la economía y a la cultura. Digo, a la ecología y a la cultura. Sí, nuestros recursos naturales son súper, ultra importantes para preservar la vida en el planeta, pero el cuidar y preservar la cultura también es una de las prioridades que tenemos en cuanto a sustentabilidad. Entonces son las dos áreas y las dos, o por las dos, hay que trabajar mucho y cuidarlas. Información veraz y suficiente, que lo que yo te digo que vas a encontrar en el lugar a donde vas a ir, realmente llegues y lo encuentres. No, no puede haber aquí engaños, no era como en la fotografía, etcétera. Tiene que ser exactamente como te lo estoy ofreciendo. Y bueno, todo esto se va a hacer llegar a nuestros clientes, a nuestros viajeros, a nuestros turistas en forma de
productos y servicios. Cada destino turístico va a tener una gama de productos de los cuales el viajero va a poder elegir hacia dónde quiere irse, ¿no? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué es lo que va a tomar? ¿Cuál va a ser su opción? Vaya, ¿qué va a comprar? Y bueno, ¿a quién se lo dirigimos? A un mercado que dice, para hacer posible una demanda de las personas que retroalimenten el ciclo de estas actividades. O sea, que si no hubiera, que siempre lo hay, pero si no hubiera un mercado a quien venderle estos productos, pues como cualquier otra industria, no funcionaría. Luego está que, definitivo, pues el punto medular que hace el turismo son los visitantes. Diferentes motivaciones y necesidades que se desplacen a la oferta de esos servicios para realizar actividades de recreación y descanso en sus estancias de viaje por un periodo mayor a un día y menor a un año. Eso va a ser el turismo. Pero el turismo, y ahí es donde otra vez vuelve a resaltar nuestro tema de hoy, tiene un entorno cambiante. Y dentro de este entorno cambiante, pues la economía va a jugar un papel súper importante. Luego está la sociedad, por supuesto, que juega a favor y en contra, ¿eh? Una sociedad que quiere desarrollar turismo va a desarrollar una cultura turística que lo vamos a ver en la siguiente clase, no, en la siguiente, dentro de, o sea, nos faltan las implicaciones sociales y la cultura turística. Entonces, vamos a ver cómo estos tres elementos del entorno nos van a hacer que hola, hermana, qué bueno que te conectas, bienvenida. Van a hacer que nosotros tengamos que estar muy atentos a lo que va a estar sucediendo. Bueno, imagínate la historia, lo que va sucediendo, pues lo que pasó hace una hora ya es historia, ¿no? La ecología, la tecnología, hoy que estamos viviendo en esta revolución industrial 4.0, que se distingue por ser la revolución industrial de la inteligencia artificial, pues ya podemos darnos cuenta de qué se trata. Y eventos internacionales, que no es lo mismo que el mundial, que la Copa del Mundo sea en tu país, a que sea con tu vecino, a que sea del otro lado del mundo, ¿no? ¿Cómo va cambiando en ese sentido, pues la forma de viajar, la forma de hacer turismo? Por eso es que es tan importante, pero tan complejo. Y conste que dije complejo, no difícil, porque difícil no es complejo, ¿no? Muy bien. En cuanto a economía, pues aquí encontré unos datos muy interesantes que a mí en lo particular me gusta mucho revisar porque me da un panorama muy claro de lo que ha estado pasando y tal vez de lo que va a pasar en cuanto al turismo. Y bueno, en primer lugar, espero que les gusten los rankings tanto como a mí. Y miren, en primer lugar, las 10 mejores presentan las primeras 10 economías mejor preparadas para el turismo. Definitivamente, pues España, quien es el país más visitado del mundo, Francia, que es el segundo país más visitado del mundo, y déjenme decirles que si buscan los rankings del, los oficiales del World Economic Forum, van a ver que Francia en alguna ocasión, en algunos años, ha estado en primer lugar. Luego aparece Alemania, acuérdense, siempre pensando que son las economías mejor preparadas. Aquí ha coincidido con España y Francia, que son los países más visitados del mundo, no hacia Alemania. Alemania es como el quinto, yo creo. Estados Unidos, de hecho, es el tercero. Sin embargo, es la cuarta economía mejor preparada para el turismo. Está el Reino Unido, está Suiza, está Australia, está Italia, Japón, como vimos en el comercial, y Canadá. Interesante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De los 10, 6 países son europeos. Ajá. Un país es pues, Australia, el continente de Oceanía.
un país asiático, que es Japón, y 2 países americanos, que son los Estados Unidos de América y Canadá, en el ranking 10. Luego, las 10 economías mejor preparadas para el turismo, pero en Centro y Sudamérica. En primer lugar, Brasil. En segundo lugar, México. En tercer lugar, Panamá. Luego Costa Rica, Barbados, Chile, Puerto Rico, Argentina, Perú y Colombia. No me extraña nada, ni de Brasil, ni de México, ni de Costa Rica, ni de Chile, ni de Argentina, Perú, Colombia. Tal vez aquí el nombre que a lo mejor, y esa a lo mejor es solo mi percepción, pero a lo mejor Barbados no era un país que esperáramos encontrar en este ranking. Y me salté un poquito Panamá porque les quería contar que hasta que no conocí Panamá, no supe del potencial que tenía. Sabía que es muy visitado, pues porque el canal de Panamá por sí mismo genera muchísima afluencia hacia esa región de Centroamérica, pero la magnitud, eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, pues aquí tienen de competitividad y viajes, ¿no? Como les digo, aquí se confirma que no forzosamente, o sea, si Brasil siguiera siendo una economía mejor preparada para el turismo, que así se puede quedar, no pasa nada, pero habría que hacer una consideración. Vamos a decir que mientras Brasil recibe, no sé, 10 millones de turistas al año, México recibe 40, por ejemplo. Entonces, sí hay una gran diferencia, a pesar que los números en términos de economía no son como muy a simple vista congruentes. Ya si los analistas se vuelven totalmente congruentes porque los números no mienten. Luego, que protegen mejor su medio ambiente. No me queda la menor duda. El ranking yo estoy completamente de acuerdo con. Me da mucho gusto ver un país americano que es Argentina cuidando su medio ambiente, pero volvemos a lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 10 países son europeos, empezando o encabezados por Suiza. Luego, pues nada más uno en Oceanía, que es Nueva Zelanda, ¿no? Uno en América, que es Argentina, y uno en África, si no mal recuerdo, están las Islas Seychelles. De ahí en fuera, pues no tenemos que, curiosamente, no hay eh, pues más que un país americano. Deberíamos de ser más, más por la riqueza que tenemos. Ahora bien, aquí para que se den una idea de cómo están los visitantes extranjeros por vía aérea y en términos económicos, por qué un hecho puede impactar directamente el comportamiento de todo un mercado, ¿no? Y cómo la economía se puede o contraer o expander dependiendo de lo que esté sucediendo. Y lo riesgoso que es. Por ejemplo, México, uno de los 10 países más visitados del mundo. Pero si pasa algo en Norteamérica, ya no hay manera. Y pasó cuando fueron los atentados de las Torres Gemelas y cerraron el espacio aéreo de toda la Unión Americana por un periodo de tiempo, tal vez corto, pero fue un periodo de tiempo. Ningún vuelo sobrevolaba territorio americano, ni salía ni entraba a los Estados Unidos. Pues claro que nos vimos afectados y paró la economía, ¿no? Y aquí es donde empieza a haber indicadores como, imagínate que yo soy un empleado de la industria turística, el que tú quieras. Y yo, que me va muy bien, porque tengo mi sueldo y tengo mis propinas, y me va muy bien, pues soy un hombre felizmente casado y voy de regreso a casa y me habla por teléfono mi esposa y me dice, oye, ahora en el camino, por favor, pasas a la tienda y compras leche, pan, jamón. Entonces yo digo, va, no hay ningún problema, paso a la tienda, compro todo lo que me encargó. Ya generé más empleo y activé más la economía.
Los que venden, producen, fabrican, distribuyen el jamón. Los que venden, producen, fabrican y distribuyen el pan. Y así, ellos a su vez tienen otros proveedores para poder crear, fabricar a lo que se dedican y entonces se va haciendo como una cadena. Por eso dicen, 1 de cada 10 pesos que tenemos que provienen del turismo, ¿no? No importa cómo, ni importa que te dediques, ni importa que seas, ni dónde vivas. 1 de cada 10 pesos que tienes provino del turismo, aunque tú te consideres la persona más alejada del turismo que exista. Así de importante es el turismo para la economía de una nación. Y bueno, aquí entonces vemos también con mucho agrado que ya nuestros hermanos de Brasil, de Argentina y de Colombia empiezan a mostrar mayor interés por venir a México. Digo, no, Estados Unidos y Canadá, pues vean nada más cómo acaparan el 48 más el 21, 69, ¿no? Y luego otros, bueno, ya significativamente 23, digo 2.3, 2.8, 2.9, de el 2.3 de 42 millones de visitantes, pues ya es una buena cantidad de brasileños que están viniendo a México. Y otros, pues claro, en primer lugar, en los otros yo pondría en primer lugar a los europeos, luego a los asiáticos y a los australianos, así, africanos, tal vez sean los que menos visitan México. Bien, ¿qué tendencias hay? Pues tendencias que son sumamente interesantes, como el tema náutico, que tiene que ver con embarcaciones pequeñas. Hoy la tendencia ya no son, o sea, sí son, siguen siendo los grandes cruceros, los cruceros en general, de hecho es nuestro cuarto punto, pero el náutico es diferente. Son embarcaciones pequeñas que van visitando diferentes lugares, van haciendo parada en diferentes puertos, pero pues son como privados, son como más para grupos pequeños o familias o así. Hay unos yates impresionantemente grandes y hermosos, ¿eh? Y entonces, pues ya hay toda una industria que se dedica a rentar estos yates y a atenderlos. Llevan tripulantes para que atiendan a los pasajeros, se viajan de un lugar a otro, de puerto en puerto. O sea, está cobrando mucha importancia. Luego el LGBT, que tiene que ver con todo este movimiento que en últimos años ha tomado también mucha fuerza y que además es un mercado bien padre. El turismo LGBT no es nosotros más que lo LGBT como conocemos, es lesbians, gays, bisexuals and transsexuals o algo así, ¿no? Ya hay destinos especializados en el tipo de turismo, destinos que son muy amigables, que no tienen prejuicios como debe de ser y no tienen limitaciones para atenderlos. Está el de lujo o premium, que es lo más caro de lo más caro, así de, quiero rentar un yate, tengo estos 10, ¿cuál es el más caro? Pues ese quiero, ¿no? Restaurante, ¿cuál es el más caro de la ciudad? Ahí quiero ir. Ese es el tipo de turismo de lujo o premium. Los cruceros, que siguen siendo, cada vez que sacan un barco y lo anuncian y lo ponen en videíto y todo, wow, qué, qué maravilla de hacer un viaje. Y luego está el turismo de salud y el médico, recordando que el turismo de salud es preventivo, es estético, ¿no? Toma en cuenta, por ejemplo, los spas. Y el turismo médico, pues sí, ya es en hospitales y sí tiene que ver con ya tratamientos médicos para alguna enfermedad que ya se tiene, ¿no? Luego viene el de romance, más fácilmente, y en serio, qué bueno que sigue siendo un muy buen segmento de mercado, las lunas de miel. Son buenísimas. Bueno, a mí me encanta todo ese tema. Luego están los millennials, que son muchos, que algunos están teniendo buenos ingresos y que viajan. Lo que pasa es que los millennials viajan
en grupos chiquitos, en parejas o hasta solos, ¿no? La multigeneracional, que me encanta, me fascina ver a las familias que hasta sus playeras se mandan a hacer y todo. Y van 9, 10, 12 personas, 3 generaciones, van pues normalmente los abuelos, luego los hijos con sus esposos o esposas o parejas, y luego los hijos de ellos, ¿no? Es muy bonito y normalmente como es algo que esperan, que se preparan para, luego sus presupuestos no son tan reducidos, ¿eh? Son bastante, pues bastante atractivos. Están los adultos en plenitud, que son conocidos también como baby boomers, o que podrían ser, por ejemplo, los retirados, los jubilados, que ya gozan de una libertad financiera, es decir, tienen el tiempo y el dinero para poder viajar como les plazca. Un turismo responsable es el sustentable, que si el turismo verde, que si el turismo rural, todo ese tipo de turismo. El de compras, que poco a poco va tomando más y más importancia. Y un turismo de estadía prolongada, que son los que van, por ejemplo, a estudiar y a cosas así. Es precisamente, están 6 meses. Acuérdense que para que sea turista debe de permanecer hasta un máximo de un año. Si pasa del año, pues ya no es turista, ya vive ahí. Entonces, está turismo de estadía prolongada, 6 meses, un año, ubica mucho el asunto de estudios, mucha gente que va por estudios a diferentes lugares. Europa sigue siendo el principal lugar a donde la gente nos dirigimos a estudiar por periodos, insisto, prolongados. Estamos hablando de meses, ¿no? Y bueno, para que se queden con un tono, un humor muy turístico, vamos a ver este video sobre la promoción que le hace México a Francia. Que lo disfruten y regreso para despedirnos. Ma chère France, nombreuses pages de mon histoire convergent avec des idées que vous savez favoriser. Et je sais que vous serez ravis de savoir jusqu'où elles sont allées, car vous les trouverez sur mes murs, dans mes rues et dans mes chansons. Elles portent ma touche personnelle, mais c'est vous qui les avez éveillées en moi. Vous êtes certainement un monde de bonnes idées, car vous savez traduire votre éminente gastronomie en une référence. Vous savez séduire le monde avec votre mode. Votre impressionnante culture nous a touchés. Nous admirons toujours votre magnifique architecture. Vos paroles ont été source d'inspiration pour nous et nous sommes tombés amoureux de vos chansons. Je sais que vous aimez aussi mes idées, car elles débordent de passion. Rares sont ceux qui apprécient mon surréalisme autant que vous. C'est pourquoi j'aimerais que vous veniez, que vous dansiez avec des têtes de mort, que vous écoutiez les mariachis, que vous embrassiez dans l'une de mes ruelles, que vous rencontriez mes amis, que vous tiriez des leçons de mes cultures vivantes, que vous soumiez les cafés et que vous savouriez le chocolat. J'aimerais que vous vous égariez sur mes routes sacrées et dans la jungle, que vous séjourniez dans une hacienda historique, que vous dormiez au bord de la plage et que vous vous pariez de mes accessoires. Imaginez seulement jusqu'où nous arriverons ensemble. Je salue toutes vos connaissances sur mes groupes originaires. J'ai plaisir à voir que votre palais savoure mes plats exotiques et mes boissons fortes. J'apprécie que vous adoptiez mon style dans votre design. Je suis heureux que vous sachiez combien il est difficile de confectionner une robe entièrement à la main. Je suis ravie que vous admiriez la nature dans toute sa diversité. J'adore votre rapport à la nature et votre passion pour elle. J'aime que vous écriviez et que nous parlions. Continuez de susciter des idées, qu'elles ne finissent jamais, car je les apprécie énormément. Vive la France, vive le Mexique. Votre ami, le Mexique. Muy bien. Y con esto, pues estamos llegando al fin de nuestra sesión, en donde pues se pretendió resaltar sobre todo la importancia económica que pueda tener un
desarrollo turístico en algún país. El que podamos llegar a ese punto de evolución, de desarrollo, de crecimiento, de educación, van a ser los impactos económicos que vamos a tener, sobre todo, insisto, la generación de empleos, la captación de divisas. Van a ser dos elementos claves que van a permitir que las economías no solamente sean dinámicas, sino que crezcan, sino que se desarrollen y se vea precisamente permeado en el resto de la sociedad, ¿no? Y la presentación, con muchísimo gusto, de una vez antes de despedirnos, la voy a presentar. Déjenme de una vez. Genero un share. En un segundo se las pongo para que la puedan ustedes, ya nada más entran con ese link, la descargan en sus dispositivos y y ya la tienen. Déjenme nada más, everyone, paste, listo. Ya se las compartí para que, les digo, lo único que tienen que hacer es denle clic en la liga que les acabo de poner, les va a abrir la presentación en mi Drive y lo único que tienes que hacer es tú descargarla. Y ya la vas a tener, ¿de acuerdo? Y pues con esto me despido. Tania, Julio, Guadalupe, Daniel, Liliana, Hermania, Sara, Yadira, qué gusto haber estado con ustedes. Socorro, perdóname, te había saltado. Qué gusto estar aquí con ustedes, haber compartido esta sesión y gustoso de estarlos viendo la próxima semana. Que Dios los cuide mucho, cuídense y les mando un abrazote y todo lo mejor desde Querétaro, en el corazón de México. Adiós, hasta la próxima. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buena Agradezco. noche. Buenas noches. Sara, ya está programada en las Open Class, ya la puedes ver para la semana que entra. Si no mal recuerdo, es jueves 8 de la noche, pero de todas formas apreciaré mucho que lo confirmes allá en la plataforma. Acuérdense que la voy moviendo para que más y más puedan entrar. La hora normalmente no la muevo. Cuídense mucho. Bye, bye.